Juan 18, vamos a leer los versículos 1 a 14. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, las desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llama Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos por favor en estos momentos mientras estudiamos tu palabra y mientras estudiamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Te pedimos mucha ayuda para que no seamos distraídos por las cosas de fuera o las cosas aquí dentro, las cosas de nuestras mentes, sino que el Espíritu Santo nos ayude a fijar nuestros ojos en Cristo y pensar en lo que vamos a estudiar. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La historia de la muerte y la resurrección de Cristo es muy conocida en las iglesias cristianas. Hemos escuchado muchos sermones y leído muchas veces los pasajes bíblicos que hablan de esos eventos, de su muerte y su resurrección. Y es muy bueno, obviamente, saber mucho de lo que pasó en esos momentos, porque es la base de nuestra salvación, es la base de nuestra confianza en la vida eterna que es nuestra, debido a la obra y la persona de Jesucristo. Nunca deberíamos aburrirnos de leer y escuchar esta historia, o de meditar más y más en lo que Cristo ha hecho por nosotros. La semana pasada celebramos el día de la resurrección. Y en las siguientes semanas, mientras llegamos al final del libro de Juan, vamos a estudiar la muerte y la resurrección de Cristo. No hay nada más importante. Pero a veces, por tanto enfoque en la muerte y la resurrección de Cristo, perdemos otras partes de la historia que también son importantes. Algunos detalles sobre los cuales nos saltan para continuar con la historia que ya conocemos muy bien. Yo creo que esta sección que hoy vamos a estudiar, los primeros 14 versículos del capítulo 18 de Juan, es una sección así. Es una parte que no leemos mucho, que leemos muy rápido para que podamos llegar al punto cuando leemos de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero antes de que estudiemos la negación de Pedro, antes de que estudiemos el juicio de Cristo ante Pilato, antes de que estudiemos el sufrimiento de Cristo en la cruz y antes de que estudiemos el triunfo de Cristo sobre la muerte en su resurrección,
encontramos esos 14 versículos que nos hablan del arresto de Jesús. Tal vez no parece muy importante, o como nada más el contexto de eventos más importantes. Pero es parte de la palabra de Dios, es parte de lo que Dios nos ha dado, es parte de lo que Dios ha inspirado para nosotros, y por eso necesitamos aprender de lo que Dios quiere enseñarnos en esos versículos del arresto de Jesús. Porque hay algo diferente en su arresto, algo inesperado, algo que normalmente no vemos cuando una persona es detenida. Cristo, aún en su arresto, permaneció en control de la situación. Todo lo que sucedió fue conforme a su plan y propósito eternos. Y lo que Cristo hizo en ese momento es algo importante. Importante en cuanto a nuestro entendimiento de la salvación, importante en cuanto a cómo deberíamos vivir la vida cristiana. Porque leemos aquí que Cristo se rindió voluntariamente a esos soldados. Se entregó a sí mismo voluntariamente a la muerte. No porque la merecía. Se rindió voluntariamente por nosotros. Se entregó a sí mismo voluntariamente para morir por nosotros, para pagar el precio que nosotros no podemos pagar. Y esta verdad se ilustra perfectamente en este pasaje que hoy vamos a estudiar. Antes de demostrar su amor para con nosotros en la cruz, Cristo demostró su amor para con nosotros en su arresto, en la noche antes de su muerte, en la noche cuando fue traicionado y entregado a los romanos para ser crucificado. Aquí vamos a ver lo que Cristo hizo por nosotros. Y así que, como nosotros deberíamos responder en nuestras vidas diarias también. Cristo se rindió voluntariamente por nosotros. Y por eso deberíamos rendirnos voluntariamente a Él y por Él. Es lo que yo quiero que ustedes aprendan hoy. Cristo se rindió voluntariamente por nosotros. Y por eso nosotros deberíamos rendirnos voluntariamente a Él y por Él. Entonces vamos a ver este mensaje en dos partes. En primer lugar, que Cristo se rindió voluntariamente por nosotros. Es una cosa que este pasaje nos enseña muy claramente. Debería saltar a la vista cuando leemos esos 14 versículos. Que Cristo se fue a la cruz voluntariamente. Que Cristo no se escondió. Que Cristo no se huyó de los soldados, sino que se entregó a sí mismo a ellos, sabiendo que iba a terminar en su muerte. Lo hizo voluntariamente por nosotros. Vamos a leer otra vez los versículos 1 y 2. Habiendo dicho Jesús esas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces, después de hablar con sus discípulos, que es lo que hemos estudiado en los capítulos 14 a 17, todas esas palabras de Cristo, Cristo salió con ellos. Y tenemos que recordar que pocas horas antes, Él había dicho a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces Jesús sabía que Judas iba a traicionarle. Cristo sabía exactamente lo que iba a pasar. Y de todos modos, Cristo salió con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Entonces pensemos por un momento. Si tú supieras que alguien quería matarte, ¿irías a los lugares a donde normalmente vas? No. Bueno, espero que no, si tenemos sentido común, ¿no? Si una persona quiere matarte, seguro que sabe dónde estás normalmente. Tu casa, tu trabajo, tu parque favorito, tu restaurante favorito. Pero Cristo, aún sabiendo que Judas iba a traicionarle, de todos modos se fue a Getsemaní con sus discípulos. Un lugar
como dice el versículo 2, que Judas conocía. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Cristo no se escondió. Cristo no huyó fuera de la ciudad, sino voluntariamente se rindió al arresto. Voluntariamente se entregó a sí mismo para morir. Nadie le forzó. Nadie le presionó. Nadie le retorció su brazo para hacerlo. Obvio, porque su muerte era la razón entera por la cual vino a vivir en este mundo. Es la razón entera por la cual nació, se hizo carne, vivió en sufrimiento y murió por nosotros. Todo esto fue parte del propósito de Dios. De hecho, Cristo había entrado en un pacto con su Padre aún antes de la fundación del mundo, para hacer exactamente eso, para venir al mundo y morir por su pueblo. Su muerte no fue una sorpresa, ni para él, ni para su Padre. Cristo voluntariamente se hizo carne. Voluntariamente salió del cielo para vivir aquí bajo la ley. Voluntariamente se rindió a esos soldados para que pudiera cumplir el propósito de su Padre, la salvación de sus hijos. Pero aunque Cristo sí sabía lo que iba a pasar, aunque no fue una sorpresa, aunque se rindió a la muerte voluntariamente, fíjense que esto no significa que no dolió. Sabemos que ese tiempo antes de su muerte fue un tiempo de muchísimo dolor por Cristo. Solamente Juan no escribe lo que pasó con Cristo en Getsemaní antes del arresto. Juan no lo menciona, pero los otros 3 evangelios sí, Mateo, Marcos, Lucas. Que nos escribe que Cristo se fue a Getsemaní para orar. Que estaba sufriendo tanto, que pidió a Dios, si fuera posible, quitar la copa de él. Sufrió tanto que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Aunque vemos aquí en Juan claramente que Cristo se rindió voluntariamente para ser detenido y después crucificado, el hecho de que obedeció a su Padre y sufrió por nosotros voluntariamente no significa que era fácil. No lo era. Cristo sufrió mucho dolor en el tiempo antes de su crucifixión, así como también su muerte misma. Pero otra vez sufrió a propósito. Porque no es como que Cristo no tuviera la autoridad o el poder para salvarse a sí mismo. La razón por la cual fue detenido no era por falta de poder o porque los soldados lo conquistaron. Se rindió voluntariamente porque sabía que solamente así podía salvarnos. Vamos a leer otra vez los versículos 3 a 9. Juan 18, 3 a 9. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad de ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Vamos a pensar en la historia. Dice aquí que Judas vino tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, todos llegando con linternas y antorchas y con armas. Esa descripción me fascina. Tenemos que darnos cuenta de que aquí, fíjense bien, los judíos y los romanos estaban trabajando juntos. Eso no fue normal.
Los judíos aborrecieron a los romanos. ¿Por qué? Eran sus gobernadores y sus conquistadores. Es como los indígenas trabajando juntos con los españoles cuando vinieron para conquistarles y para reinar sobre ellos. Entonces los judíos aborrecieron a los romanos. Los judíos no trabajaban juntos con los romanos, nunca, casi nunca. Pero aquí vemos a ellos juntos, en este grupo de soldados romanos y también alguaciles de los sacerdotes y fariseos. No sabemos exactamente cuánta gente estaba en ese momento. Una compañía romana, como dice aquí, una compañía de soldados, consistió de 1,000 hombres. ¿Sí? 1,000. No sabemos si todos vinieron. Tal vez no, pero por lo menos cientos y cientos y cientos de personas vinieron al huerto para detener a Cristo, tanto romanos como judíos. Cuando vemos las imágenes, ¿no? las ilustraciones de este asunto, esta situación, vemos a Cristo, sus discípulos, Judas y 5, 10, 15 personas. No, cientos y cientos de romanos y judíos vinieron para detener a un solo hombre. Los discípulos estaban aterrorizados a ver tantas personas, a ver tantos soldados llegando en contra de ellos. Por eso Pedro reaccionó como lo dice en el versículo 10. Sacó su espada, intentó defender a Cristo, pero solamente tuvo éxito en cortar la oreja del siervo. Pero nos habla de cuánto miedo tenían los discípulos, no sabían qué hacer. En otro pasaje leemos que los discípulos en ese momento, dejando a Cristo, huyeron. Ellos no podían soportar su miedo en ese momento. Pero Cristo no tenía ese problema. Cristo no estaba aterrorizado. Cristo no tenía miedo. Se dice en el versículo 4 que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. Todo esto era parte de su plan. Y por eso se rindió voluntariamente. Lo hizo por nosotros. Dice también en el versículo 4 que en vez de esconderse e intentar huir, Cristo se adelantó para hablar con el grupo. Normalmente no es así. Si una persona, la policía está buscando a una persona y está en un grupo de personas, se esconde, no se adelante para hablar, aquí estoy. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que esta fue parte del plan. Él les preguntó, ¿a quién buscan? Ellos respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, dice que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Hay diferentes maneras de interpretación de las palabras de Cristo. Algunas personas dicen que cuando Cristo declaró yo soy, que sabemos es el nombre del pacto de Jehová, que leemos en Éxodo 3, que había tanto poder en las meras palabras de Cristo, de su nombre, que los soldados y todos con ellos cayeron a la tierra. Es posible. Otros dicen que ellos estaban tan sorprendidos de que Cristo se adelantó y declaró que aquí estoy, que retrocedieron y cayeron por tanta sorpresa. Yo creo que puede ser una mezcla de las dos cosas. Yo no creo que Cristo revelara toda su gloria a ellos en este momento, porque si lo había hecho, ellos no podían haber hecho nada. Pero obviamente había algún poder especial en sus palabras, porque normalmente cuando una persona dice, soy yo, o yo soy, las personas no caen en la tierra. Entonces vemos aquí que Cristo sí tenía el poder necesario para destruir a sus enemigos, o escapar de ellos, como había hecho antes, cuando pasó en medio de la multitud. Leemos esta misma historia en Mateo, que después de que Pedro había atacado al siervo, Cristo dijo, ¿acaso piensas que yo no pueda ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Que hubiera sido como 72,000 ángeles, 12 legiones. Entonces Cristo no era indefenso. No tenía que ser detenido si así no lo quisiera. Pero por nosotros, por nuestro bien, por nuestra salvación, se rindió voluntariamente.
Entonces vemos que Cristo no se rindió a ese grupo de soldados y alguaciles porque no podía vencerles. Si con nada más 2 palabras podía causarles a retroceder y caer en tierra, no tenía nada que temer de ellos. Absolutamente nada. Y aún después de que ellos habían caído, Cristo no usó la oportunidad mientras estaban levantándose otra vez para escaparse, sino esperó. Y después preguntó la misma cosa: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Responde Jesús: os he dicho que yo soy. Pues estoy aquí. Entonces Cristo enfrentó este tiempo difícil. Se rindió voluntariamente por nosotros, aunque dolió. Pero lo hizo por su amor para con nosotros, porque era el propósito de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Pero también es importante entender por qué lo hizo. ¿Por qué se entregó a sí mismo a la muerte? ¿Por qué se rindió voluntariamente para sufrir? Vemos su propósito. 10 para ver el contexto. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Son esas palabras finales que nos ayudan a entender el propósito por lo cual Cristo se rindió voluntariamente. Y vemos que Él reprendió a Pedro por su acción de violencia. Al final dijo: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta copa? ¿A qué se refiere? Recordamos que Cristo oró 2 veces en Mateo 26 que el Padre permitiera que pasara la copa de Él. Entonces sabemos que la copa se refiere a su sufrimiento por lo cual iba a sufrir, su tiempo sobre la cruz y su muerte. Pero es mucho más que solamente una copa de sufrimiento. Porque vemos en otros pasajes de la Biblia que la copa es una imagen usada para hablar de la ira de Dios en contra del pecado y en contra del pecador. Leemos de esta copa la ira de Dios en Isaías, en Jeremías, pero quiero que busquemos juntos en el libro de Apocalipsis, el libro final de la Biblia y el capítulo 14. Para ver un ejemplo de cuando la copa se refiere a la ira de Dios en contra del pecado. Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Apocalipsis 14, 9 y 10. El tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Se habla aquí del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz, en la copa de su ira. También en el capítulo 16, leemos que a Babilonia fue dada la copa del vino del furor de la ira de Dios. Y así tenemos que darnos cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios de ira, no solamente un Dios de amor. Otra vez, el Dios de la Biblia es un Dios de ira, no solamente un Dios de amor. Y Salmos 7:11 dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Este versículo destruye un dicho de muchas personas que dicen que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Este dicho es muy confuso y no es completamente correcto. La verdad es que la persona impía, incrédula, está bajo la ira de Dios. No es un participante de su amor. Pues si creemos que Dios es amor, pero las únicas personas que pueden
sí creemos que Dios es amor, pero las únicas personas que pueden entender su amor y experimentar su amor son las personas que han sido salvados por la sangre de su Hijo. Las demás personas que no son cristianos están viviendo bajo la maldición de la copa de la ira de Dios que va a ser derramada sobre ellos. Porque la copa de la ira de Dios es lo que todos nosotros merecemos naturalmente. La copa de la ira de Dios es la paga de nuestros pecados. La paga de la muerte eterna. Cada persona que muere sin Cristo y sin la salvación tendrá que beber esta copa. Y la va a beber para una eternidad. Va a sufrir bajo la ira de Dios para siempre en el infierno. Pero también hay buenas nuevas. Precisamente debido a lo que estamos estudiando en este pasaje el día de hoy. Precisamente debido a lo que Cristo dijo en el versículo 11. Porque Cristo bebió la copa de la ira de Dios por nosotros para que no tengamos que hacerlo. Para que no tengamos que sufrir la ira de Dios para una eternidad. Es una parte esencial a la salvación. Que Cristo sufrió y pagó el precio que no podemos pagar. Que Él bebió la copa de la ira de su Padre. No porque Él mereció ni la más mínima gota, sino debido a su gran amor por nosotros, sufriendo para que no tengamos que sufrir, muriendo para que no tengamos que morir. Esta es la salvación. Esas son las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho por nosotros para salvarnos de la ira de Dios y salvarnos del infierno que merecemos. Sin un entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz, sin un entendimiento de la copa que Él tenía que beber, no podemos entender el milagro de la salvación, el gran regalo que hemos recibido inmerecidamente. Y sabemos que Cristo bebió esta copa solamente por su pueblo, pagó el precio solamente por sus ovejas, porque leemos en los 3 versículos finales del pasaje, si regresamos a Juan 18, los versículos 12 a 14, esos versículos parecen ser nada más algunos detalles. Leemos que Cristo fue prendido, atado, llevado a Anás, el suegro de Caifás, que es el sumo sacerdote aquel año. Eso parece como 3 versículos con nada más detalles, contexto. Y casi como una parte, como algo mencionado de pasada, el versículo 14 nos recuerda que era este mismo Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Esta declaración de Caifás nosotros estudiamos en el capítulo 11, pensando en la obra que Cristo iba a hacer por su pueblo. Por eso podemos decir, no regresando al pasaje para estudiarlo otra vez. Si quieren recordar los detalles, escuchen otra vez el mensaje que prediqué de Juan 11. Explicando por qué creemos que Cristo solamente murió por su pueblo y no por todos. Pero aquí este pasaje nos recuerda de esta misma verdad. Por eso podemos decir no solamente que Cristo se rindió a los soldados y a la muerte. No podemos decir solamente que Cristo se rindió por los 11 discípulos, sino que lo hizo por nosotros. Aquí el día de hoy. Su pueblo aquí en su lugar, Cristo se rindió voluntariamente por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Así que hay 2 respuestas correctas a esta verdad. En primer lugar, cada incrédulo, cada persona sin Cristo, debería creer en este Cristo que tomó nuestro lugar. Porque nadie puede pagar el precio en sí mismo sin pasar una eternidad en el infierno. El vivir una vida buena en esta vida no va a ayudarte para nada. Nada. El hacer o no hacer ciertas cosas no puede salvarte. Tú mereces beber la copa de la ira de Dios.
y vas a beberla si Cristo no lo hace por ti. Si quieres ser salvo, si quieres estar con Dios para siempre, alguien tiene que llevar tus pecados y sufrir bajo la ira de Dios por ti. Por eso enfatizamos tanto que la salvación es solamente en Cristo, solamente por Cristo, porque no existe nadie más que puede pagar el precio por ti. Solamente Cristo. Y para los cristianos, cuando nos damos cuenta de este gran precio que Cristo pagó por nosotros, cuando reconocemos la grandeza de la copa de la ira de Dios que Él bebió por nosotros, vamos a vivir en tanto agradecimiento que nos ayuda a obedecerle y demostrar nuestro amor para con Él y para con otros en maneras muy prácticas. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay ira, no hay castigo para nosotros. Nunca tendremos que sufrir la ira de Dios porque Cristo bebió toda la copa. Y no hay nada que queda para nosotros. Por eso debemos vivir de manera diferente, como hijos de Dios. Eso nos lleva al segundo punto. La aplicación práctica. Cristo se rindió voluntariamente por nosotros. Parte de la aplicación es dar gracias, vivir de diferente manera. Pero quiero también que veamos en el segundo lugar que nosotros deberíamos rendirnos voluntariamente a Él y por Él. Esa es la aplicación práctica. Otra vez, no quiero que brinquemos tan rápido sobre la otra aplicación. Como cristianos, si realmente entendemos lo que Cristo hizo, vamos a vivir de manera diferente. No vamos a vivir con el mundo. Hemos hablado mucho de eso, no vamos a desviarnos. Pero ustedes saben que si viven como el mundo, no pueden reclamar ser cristianos. Así de fácil. Porque cuando recibimos el gran, infinito, perfecto amor de Cristo, nos cambia para siempre. Y si no te ha cambiado, nunca lo has experimentado. Entonces tenemos que vivir de manera diferente, dar gracias a Dios, vivir en paz y gozo, porque no tenemos que temer la ira de Dios. Si eres cristiano, no hay castigo para ti. Demasiados cristianos no entienden este punto. Y por eso quiero enfatizarlo. El cristiano no necesita vivir en culpa. El cristiano no necesita vivir en miedo de lo que va a pasar después de la vida. Porque Cristo bebió cada gota de la ira que tú mereces y ya no hay nada más. No hay ninguna condenación, no hay ningún castigo, porque Cristo sufrió todo. Y cuando tú vives en miedo y en culpa constante, es porque no estás confiando completamente en Cristo. Es porque literalmente no crees que Cristo sufrió toda la ira de Dios por ti. Es solamente una parte y yo tengo que sufrir la otra parte. Eso es católico. Es lo que enseñan los católicos. Cristo hizo su parte, derramó su sangre y ya tú tienes que sufrir en este mundo, probablemente en el purgatorio, ser purificado. Y después tal vez puedes ir al infierno, al cielo. Nosotros no creemos eso. Si eres cristiano, no hay nada más que puedes hacer para ser salvo o merecer nada más de Dios. Entonces tenemos que entender, Cristo bebió cada gota de la ira que nosotros merecemos y no hay nada más para nosotros. Entonces tenemos que creer en Cristo, en lo que hizo y confiar completamente en Él para la salvación y para la vida eterna. Pero podemos aplicar lo que hemos aprendido de Cristo también a nuestras vidas diarias. Seguir su ejemplo, porque su ejemplo es perfecto, ¿no? Su vida y la manera en la cual se rindió voluntariamente por nosotros nos enseña un principio muy importante para ayudarnos en cada día. Que nosotros también deberíamos rendirnos voluntariamente a Él y por Él. Y yo uso esas dos preposiciones a propósito. Rendirnos voluntariamente a Dios y por Dios, por Cristo. Es decir, hay dos maneras, dos aplicaciones aquí de este principio en nuestras vidas.
En primer lugar, tenemos que rendirnos voluntariamente a Cristo. Esto empieza con la salvación. Si cada persona fuera de Cristo, cada incrédulo, nunca se ha rendido a Cristo. Porque sigue en su rebeldía en contra de Él, porque sigue haciendo lo que Él quiere hacer y nada más, sigue pensando que tiene control sobre su vida y puede hacer buenas obras para ser salvo. Pero el día, cuando viene la convicción de tu pecado por medio del Espíritu Santo, cuando la persona por fin se da cuenta que no puede hacer nada en sí mismo, que necesita a Cristo para la salvación, cuando por primera vez se rinde a Cristo y le pide por perdón de sus pecados, Dios le salva, Dios le cambia para siempre. Entonces, cuando hablamos aquí de rendirnos a Cristo, el primer paso es la salvación. Si nunca has sido salvo, hoy es el día para rendirte a Cristo, a su voluntad, a sus deseos, a sus mandamientos y dejar de pensar que tú puedes controlar tu vida y dejar de pensar que tus deseos y tus planes para la vida son mejores que Dios. Tienes que rendirte a Dios, a Cristo primero, para ser salvo. Y después, cuando ya somos salvos, la rendición sigue, porque seguimos siendo pecadores. Intentamos guardar control en nuestras vidas sobre algunas cosas, ¿no? Control sobre nuestros hijos, sobre nuestro dinero, nuestra reputación, sea lo que sea. Pero como cristianos tenemos la responsabilidad a rendirnos completamente a Él, a su voluntad. Cada parte, acciones, palabras, mentes, emociones, voluntad, cada parte. Y esta rendición constante del cristiano significa que en vez de vivir nuestras vidas conforme a nuestros deseos, en vez de hacer lo que nosotros queremos hacer, nos rendimos a Cristo para vivir conforme a su voluntad, aun cuando no la entendemos. Rendirnos a Él para obedecer su palabra en todo momento. Porque no hay nada que Dios requiere de nosotros, sus hijos, que no podemos y no debemos hacer. No hay nada demasiado difícil, nada demasiado degradante. Porque cuando comparamos lo que Dios o lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, con lo que Él requiere de nosotros, no hay comparación. Cristo hizo todo. Cristo se rindió voluntariamente para sufrir toda la copa de la ira de Dios. Y por eso cuando Él nos da algunos mandamientos, y cuando Él nos pide hacer ciertas cosas que no queremos hacer, ¿por qué nos quejamos tanto? Necesitamos rendirnos completamente a Cristo porque Él se rindió voluntariamente por nosotros. Vamos a pensar en algunas de esas cosas en las cuales normalmente nos quejamos, pero que no deberían ser tan difíciles a la luz de la rendición voluntaria de Cristo. Por ejemplo, Cristo nos manda que amemos a todos, aún a nuestros enemigos. Él nos ha dado su ejemplo perfecto de este amor bíblico. Amor demostrado a otros aún y especialmente cuando no lo merecen. El problema es que somos tan egoístas que esperamos que todos nos traten bien en todo momento. Es egoísmo. Decimos, no, yo merezco el respeto. No merecemos nada. Somos tan egoístas que esperamos que todos nos traten bien. Eso es tonto, por lo menos. Y muy egoísta, el peor caso. Porque si nosotros somos pecadores y no siempre tratamos a otros de manera correcta, ¿por qué somos tan fácilmente ofendidos cuando una persona dice algo mal de nosotros, o chismea de nosotros, o no quiere estar con nosotros, o hace algo en contra de nosotros? ¿Por qué somos tan fácilmente ofendidos cuando nosotros hacemos la misma cosa para con otros? Puro egoísmo.
Naturalmente somos muy egoístas y naturalmente no pensamos en lo que Cristo sufrió por nosotros. Pues si comparamos lo que nosotros sufrimos a la luz de lo que Cristo sufrió por nosotros, no hay comparación. No hay. También podemos demostrar que nos rendimos a Cristo cuando obedecemos su mandamiento de evangelizar. Yo espero que no hayamos olvidado que ese es el tema importante para la iglesia en este año. Que no estamos avergonzados del Evangelio. Es el poder de Dios. Necesitamos la carga para compartir con nuestros familiares y amigos y compañeros incrédulos de Cristo. Necesitamos una carga muy fuerte para ellos. Una carga tan grande que no nos importa cuando ellos se burlan de nosotros. Otra vez, tenemos que comparar. Comparar lo que Cristo sufrió por nosotros y la burla de un ser humano, pues eso no es nada. En comparación, nada. Entonces podemos demostrar que somos diferentes. Podemos demostrar que queremos rendirnos a Cristo cuando no agarramos a nuestros derechos. Cuando voluntariamente sufrimos, aun cuando nosotros pensamos que no deberíamos sufrir. Cuando nosotros sufrimos por la causa de Cristo, por su nombre, sufrimos como sus hijos. Sufrimos porque también Él sufrió. Normalmente no nos gusta esto, no nos gusta sufrir, ¿verdad? Nadie. Pero ¿cuál es la razón por la cual no nos gusta sufrir? ¿Porque duele? Sí. Pero también no nos gusta sufrir porque pensamos que no lo merecemos. ¿Sí? Tenemos que ser honestos. Es egoísmo otra vez. No me gusta sufrir porque no merezco sufrir. Pero aun cuando tal vez no lo merecemos, muy rara vez, tenemos que darnos cuenta de que estamos sufriendo por la causa de Cristo. Y estamos rendiéndonos por Él. Esa es la otra preposición. Rendirnos a Él y rendirnos por Él. Es decir, sufrir por su nombre. No agarrar tanto nuestros derechos. No quejarnos tanto cuando sufrimos, porque estamos sufriendo por Cristo y demostrando que queremos rendirnos por Cristo. Rendirnos a ese sufrimiento por su nombre. Tal vez no es tan difícil ahora. Tal vez hoy en día no sufrimos mucha persecución. Pero vienen los días muy pronto cuando los cristianos van a tener que sufrir por su fe en Cristo. Nosotros aquí hemos sido protegidos por muchos años de la persecución muy fuerte. Mientras en otros países del mundo personas han sufrido y han muerto por Cristo. Personas están rindiéndose a la muerte porque rehúsan negar a Cristo. Porque voluntariamente se rinden a la voluntad de Dios y niegan sus propios derechos. Y mueren por causa de Cristo. En nuestros días, en el futuro, yo creo que muy pronto, vamos a sufrir lo mismo. Yo no sé cuándo, no soy profeta. Yo no sé en cuanto a cuál tema vamos a sufrir. Yo creo que lo más probable es que vamos a ser perseguidos si seguimos nuestra creencia que la homosexualidad es un pecado en contra de Dios. Y que no es un estilo de vida válido, sino algo que prueba la rebelión del ser humano en contra de Dios. Hoy en día, en los Estados Unidos, por lo menos creo que aquí también, hay personas sufriendo porque creen eso. Yo creo que muchos van a perder sus trabajos, sus posesiones, tal vez sus iglesias. La pregunta es, ¿estamos listos a rendirnos por Cristo, por su causa? A sufrir la pérdida de todo en este mundo, porque no vamos a negar la Biblia. No estoy diciendo que deberíamos rendirnos en el sentido de hacer concesiones, no es este tipo. No rendirnos en el sentido de no estar firmes en la batalla, sino rendirnos, porque nunca vamos a avanzar en nuestros trabajos ante los ojos del mundo cuando creemos
así tan fielmente la palabra de Dios. Ese es rendirnos por causa de Cristo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Y no es que solamente vamos a sufrir por Cristo, sino, como estamos estudiando, necesitamos sufrir voluntariamente por Cristo, como Él lo hizo por nosotros. No escondernos y huir de la batalla, sino rendirnos por Él, rendirnos de nuestros derechos, de nuestra comodidad. Tal vez rendirnos de nuestros hijos e hijas y familias también. Es como Cristo dijo en Mateo 5, 38 y 42. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera te obligue a ir 1 kilómetro, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que desea pedirte prestado, no le vuelves la espalda. Entonces, cuando nosotros, como seres humanos, decimos, yo no puedo aguantar eso, esa persona está aprovechándose de mi cristiandad, de mi amor. ¿Y qué? Es el mandamiento de Cristo. Cuando una persona te molesta, una persona te abusa, está sufriendo por causa de Cristo. Y no debe ser tan egoísta pensar que no merezco esto. Cristo sufrió todo por ti. Cristo se rindió voluntariamente por ti. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sí duele, sí es difícil, pero dolió a Cristo también. De todos modos lo hizo por nosotros. O sea, el rendirnos no es fácil, pero es nuestra responsabilidad debido a lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando leemos de estos días finales de la vida eterna de Cristo, cuando pensamos en estas horas antes de su muerte, no deberíamos olvidar esta parte de la historia. El arresto de Cristo, cuando Él demostró tan claramente su rendición voluntaria. Cristo se rindió voluntariamente por nosotros y por eso deberíamos también voluntariamente rendirnos a Él y por Él. Entonces, por favor, mediten en este gran milagro que Cristo, Dios mismo, hizo por nosotros. Se hizo carne, vino a la tierra, vivió perfectamente, murió en agonía. No solamente sufriendo por el dolor físico, ante todo, porque estaba sufriendo toda la ira de Dios que nosotros merecemos. Mediten en lo que Cristo ha hecho y después examínate. Porque si tú nunca has entendido ni recibido este gran regalo de la salvación, si nunca te has dado cuenta del peligro de tu situación sin Cristo, porque estás bajo la ira de Dios, por favor, pide a Dios hoy por la salvación, por la redención en Cristo Jesús, para que tampoco tú tengas que sufrir esta ira de Dios. Y si eres hijo de Dios, tú tienes dos responsabilidades: dar gracias en cada momento, porque no hay ninguna condenación para ti, y después dejar de vivir en culpa. No vivas en pecado constante, obvio. Pues tampoco vivas esperando en cada segundo un relámpago del cielo porque Dios está enojado contigo. Si eres cristiano, Dios no está enojado contigo. Hay disciplina. Dios es un padre, pero no hay castigo, no hay ira, no hay condenación. Y necesitamos, en agradecimiento por lo que Cristo ha hecho, rendirnos voluntariamente a Él, a su voluntad, haciendo lo que Él pide y no lo que nosotros queremos. Y rendirnos voluntariamente por Él. Rendirnos en nuestros derechos. Vamos a sufrir. Que Dios nos ayude a rendirnos voluntariamente por Él, como Él hizo por nosotros. Vamos a orar.
Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por este pasaje, que tal vez no es muy conocido, tal vez es uno en lo cual no hemos meditado mucho. Pero gracias por enseñarnos que Cristo se rindió por nosotros voluntariamente. Debido a su gran amor para con nosotros, sufrió toda tu vida, para que no tengamos que sufrir ni una gota. Señor, esa es nuestra confianza y te pedimos como cristianos que vivamos en esta confianza, que dejemos de enfocarnos tanto en nosotros mismos y nuestros pecados, sino meditar mucho más en la sangre de Cristo y su sacrificio por nosotros. Y te pedimos por cada persona aquí que nunca ha recibido la salvación, que todavía está bajo tu maldición y tu ira, sino que tú salves a esas personas por favor. Que tú salves a los niños y jóvenes de esta iglesia, así como los adultos, para que aquí podamos glorificarte juntos por este gran regalo y milagro que hemos recibido en Cristo Jesús. Te pedimos en su nombre. Amén.